ello dependerá tu fuerza. En la dieta natural se nos dice que somos lo que comemos. Desde luego, en la dieta espiritual es exactamente igual. Si se come solamente chuches espirituales del tipo Dios me ama, pues no se crece mucho. Y en el momento de la duda, pues habrá que agarrar a lo mejor de otros textos. Así que, como líder, como futuro líder, la iglesia, tu vida, se fortalecen por lo que comemos. Y vamos a meditar en estas líneas. Señor, te entregamos esta tarde una vez más esta clase, Señor, porque entendemos la importancia, la urgencia, la necesidad de formar a hombres y mujeres llenos de Dios. Llenos de Dios, hombres y mujeres que saben a dónde ir, cómo ir, qué buscar, para que ellos también hallen las pepitas de oro, la palabra de Dios para sus vidas. Señor, si el mundo está en tinieblas es porque no han recibido tu palabra. Si nosotros estamos en la luz es porque la recibimos. Señor, te pido en esta tarde que tú sigas abriendo el entendimiento, como lo hiciste con tus discípulos, porque ciertamente cada vez que abrimos la Biblia pensamos que entendemos y a lo mejor no hemos entendido, o hay muchas cosas aún que sabemos que nos faltan conocer en tu palabra. Señor, te pido que me guíes, que tomes el control sobre mí, Señor, que sea tu Santo Espíritu trayendo los pensamientos, las ideas, los argumentos y los versículos conforme a tu voluntad. Para tu gloria pedimos y para la edificación de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Es un tema muy amplio, el tema de la palabra de Dios, ¿no? Nos dice en Hebreo 4:12, espero que has traído tu Biblia. Todavía no he tenido tiempo de sacarlo a limpio y poder entregarte las clases, aunque en ello estamos. Así que, por favor, pues tenga tu Biblia, ábrela, busca Hebreos. Hebreos está en el Nuevo Testamento, un poquito hacia el final. Hebreo 4:12, y si no tienes tiempo de hallar o de encontrar el versículo, pues en tu cuaderno. ¿Tienes cuaderno? Hoy he tardado, 5 o 10 minutos en preparar un mensaje para enviar a los grupos. No es porque me gusta perder el tiempo preparando mensajitos con iconos, con colores y con bonitas cositas. Pero lo he hecho para llevar una importante lección. Apunta en un cuaderno. En mis cuadernos, 40 años cristiano, verás todavía cómo estoy apuntando cuando predica Ramón, cuando predica el hermano tal, Jorge el domingo, pues aquí están las notas. Sigo apuntando y tomando nota. Y para tomar nota necesitas un boli. Mira, yo tengo un super boli aquí de 4 colores. No hace falta tener un Ferrari de boli para apuntar, aunque son baratos, pero como a ti te viene mejor, toma apuntes de la palabra del Señor. A lo mejor me vas a decir, pero pastor, que nunca tengo tiempo de volver a leerlo. Pues no importa. Obviamente estaría bien que lo revises de vez en cuando, pero el hecho de haberlo escrito, ya entró algo más dentro de ti que solamente oírlo. Porque oírlo se nos olvida rápidamente. Pero si apuntas algo que el Espíritu Santo te está marcando, o los textos que se está dando para que los puedas revisar en casa, entonces ya
estás apuntando y ya estás guardando y recordando mejor la palabra. Así que no lo diremos suficientemente. Tráete tu Biblia, tráete el cuaderno y tráete el boli. Aleluya. Yo sé que tenemos medios muy modernos, pero al final, ¿qué estamos haciendo? Siendo que los hermanos se hagan más perezosos, que no sepan abrir su Biblia rápidamente y así, ¿no? Entonces, el fruto, como las cosas, hay que conocerla por sus frutos, y el fruto no es la comodidad. El fruto importante no es la comodidad de los hermanos. El fruto importante es que sepamos manejar y seamos obreros que sabemos manejar la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la palabra. Así que hemos dicho, Hebreo 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva. Esto es un eje central. Esa vida que Dios te ha dado, nos ha dado cuando hemos creído en Él. Esa vida viene de la palabra. Viene de Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Eficaz significa, viene de la palabra griega energes, de energética. Es activa, es operativa, es eficaz, es útil. Así que casi podríamos terminar el estudio bíblico diciendo, mira familia, la Biblia es vida y es energía. Y repetirlo 157 veces hasta que nos vaya entrando en la mente y en el corazón. Y que nos haga desear la palabra. Que nos haga anhelar y buscar la palabra. Porque es vida. Es energía. La palabra te va a arreglar todas las congojas y los problemas. Si uno tiene falta de paz, si uno tiene problemas que no consigue resolver en su mente, hay una palabra para ti. La Biblia hace la distinción entre el logos, palabra griega que quiere decir el conjunto de la Biblia, y rema, que es una palabra específica para ti en un momento dado. Mi hermano, Dios quiere ensanchar delante de nuestros ojos líderes futuros, personas que hemos de llevar carga de la obra de Dios. La requete importancia de utilizar nuestro ocio, de utilizar nuestro tiempo disponible. No sé de cuánto ocio dispongas. Un poquito es necesario para regalar la mente, poder pensar en otras cosas, es importante. Pero si a lo largo del día uno no ha tenido tiempo de buscar la palabra, o a lo largo de la semana no ha estado leyendo, meditando, y voy a añadir estudiando. Dentro de un rato vamos a decir algunos verbos que qué hacemos con la palabra o deberíamos hacer. Y muchas veces estas cosas se quedan en solamente leer un par de memes o un par de versículos que están con una bonita imagen por detrás en el teléfono. Y habiendo hecho así, pues sí, has leído 15 versículos. Apenas te has nutrido. ¿Y qué tienes de conocimiento para impartir a otros? Eres llamado a ser un líder. Tú no podrás enseñar a tus discípulos que hagan lo mismo. Simplemente con el dedo ir viendo un par de versículos que salga de tema, porque va por internet y salta de tema, habla de esto, habla del otro, habla del otro. En un versículo te quedas con el sol, en otro versículo te quedas con el pájaro bonito, en otro versículo te quedas con la maravillosa naturaleza y creación de Dios. La palabra hemos de leerla, la palabra hemos de estudiar. Eso se llama un estudio bíblico. Gracias a Dios, tú estás aquí porque quieres estudiar. Ahora, yo imparto lo que he podido estudiar
Y tú vas a estudiar en tu casa con la Biblia y con el Espíritu Santo y Dios te va a dar palabra de vida y te va a dar palabra energética. Un pastor no va a impartir la vida, nunca va a impartir la energía. Va a impartir palabras dadas por Dios que para ti van a ser revelación y en la medida que tú también vas a buscando del Señor, entonces la palabra se tiene que guardar en el corazón. La palabra tiene que ser nuestro todo. Hemos dicho la semana pasada y lo volvemos a decir esta tarde, lo más absorbido soy con las cosas del cielo. Lo más entregado estoy con las cosas del cielo. Voy a tener el cielo en la tierra donde estoy yo. Y la palabra tiene un gran lugar que ocupar para que el cielo esté aquí en la tierra. Se guarda, se memoriza. ¿Cuándo es la última vez que memorizaste un versículo? La palabra hay que creerla, obviamente, hay que obedecerla. La palabra hay que creerla y si la creo la voy a declarar. La palabra la voy a usar como un arma ofensiva. La Biblia habla de las armas ofensivas y defensivas que tenemos. Está el escudo hecho de palabras, el escudo de la fe. Es un arma defensiva y está la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para poder atacar. Necesito haber comido la palabra, si no soy débil. No tengo fuerzas, no tengo vitaminas en el cuerpo. ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Comes la palabra? La palabra es leche para empezar, pero después es pan y después termina siendo vianda sólida para maduros. ¿Qué tipo de comida? Si vives con la leche del Evangelio, entonces dice la palabra que no hemos llegado todavía a la madurez. ¿Y qué fuerza va a tener un cuerpo espiritual? ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo va a hacer carreras con solamente leche? Jesús, esta tarde que quiero impartir principios. Vamos a seguir. La palabra hay que meditarla. Meditar es distinto que estudiar. Estudiar es abro la Biblia, miro varias traducciones, un pensamiento me lleva a otro y voy a otro sitio y voy a otro sitio y voy a otro sitio y voy buscando lo que dice la Biblia sobre un tema o sobre... Eso es estudiar. Meditar es, al contrario, tener a lo mejor solamente un versículo y repetirlo, rumiarlo, pensarlo, pararse en cada palabra y a ver qué dice Dios, qué está hablando Dios. La Biblia hay que aprenderla. Jesús dijo, aprended de mí. La palabra hay que recibirla. El que recibe la palabra después hay que sembrarla. Y la palabra, como he dicho, como armas, para protegerse y para atacar. Si no conozco la palabra, si no he tenido revelación de la palabra, ¿cómo, santo cielo, voy a poder estar desenvolviéndome como un ser espiritual? La Biblia habla de quedarse como niños. Lo habla. Dice, vosotros no habéis crecido. Vamos a ir leyendo los versículos. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de cómo Jesús usó la palabra. Son principios que te van a ser útil porque si los pones en práctica, en ti también se va a revelar la palabra del Señor. Cuando estuvieron los discípulos acongojados, desnortados, Cristo había muerto hacía 3 días. El que pensaban que era el líder, el maestro, el rey de Israel. El que pensaban que iban a instaurar, Jesús iba a instaurar el reino de Dios en la tierra,
se va a la cruz, lo matan y desaparece. Y de un día para otro, Jesús ya no está con nosotros. Hemos vivido con Él durante 3 años, hemos hecho grandes cosas, visto milagros, pero ya está muerto detrás de una piedra, en una tumba. Y ciertamente uno dijo, pues yo vuelvo a la pesca. El otro dijo, pues me voy al pueblo aquel. Y estaban andando cuando Jesús se juntó a estos paseantes. Y ellos le preguntaron a ese forastero, pero tú no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén y cómo han matado a Cristo, el que pensábamos que iba a traer el reino. Y entonces nos dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Lucas 24, 27. Jesús empezó en este caso, hablando de las profecías mesiánicas, empezó un estudio sistemático. Desde Moisés, un buen desafío para los alumnos. ¿Me puedes decir desde Moisés y por todos los profetas los versículos que hablan de Jesús? Tenemos que cuidar cuando nos acercamos a la palabra de no hincharnos con conocimiento. El conocimiento envanece, dice la palabra de Dios. Y hay gente que se han dedicado a aprender la Biblia para saber más que tú, o saber más que yo, saber más que los demás. Y cuando empiezan a abrir la boca, lo que explayan no es revelación, no es espíritu, es una cantidad de versículos para impactar en la audiencia. Esto no edifica, hincha, pero no edifica. Entonces, en este caso, el estudio de las profecías era importante para que los discípulos supieran por qué Cristo había de morir. Si estaba escrito en la Biblia, ¿qué tenían en las manos los profetas? Pero los discípulos, igual que los demás, habían leído una y otra vez y no se habían enterado. No se habían enterado. Entonces era necesario repasar y descubrir la vida y la energía que había en estas profecías. Y en el Lucas 24, 32, los discípulos, haciendo un poquito de memoria de lo que acababa de pasar durante el día, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Escrituras que ya conocían, que habían leído, que habían escuchado en la sinagoga una y otra vez. Pero no habían entendido la mente de Dios, no habían entendido el mensaje de Dios, habían leído el Logos, pero no tenían revelación. Entonces voy a tener que acercarme a la palabra Logos para obtener rema. No me debo quedar solamente con el Logos, como he dicho, porque me voy a envanecer como alguien que sé mucho, que sabe mucho, pero tendré que acercarme con un corazón humilde a Él que es la palabra, a Jesucristo. Y le voy a tener que pedir, Señor, dame el pan del cielo, dame revelación, dame entendimiento. Y la mejor forma de aprender es con los problemas que tienes entre manos. Esas congojas, estas cosas imposibles de resolver, busca a Dios. Y te va a dar un rema. Te va a dar una palabra que va a entrar como un rayo láser y te va a resolver el problema. Vas a aprender de primera mano cómo funciona la palabra de Dios. Cuando te topes con otro que tiene un problema similar, le compartirás lo que Dios te habló. Y probablemente le ayude mucho.
o completamente, o en parte, depende. Pero estarás dando de lo que tú has recibido. Pero ¿cómo vas a recibir si estás leyendo el móvil así? Si no estamos dedicando tiempo. ¿Cuántos estudios hay que hacer para ser un médico? ¿Cuántos? No sé, el libro de biología. ¡Ah! ¿Cuántas palabras que no se usan nunca, que hay que aprender? Y lo hacen para salvar vidas. Doy gracias a estas personas que tienen vocación, que tienen don de Dios y capacidad para aprenderse tanto conocimiento y poder después ponerlo a disposición en los hospitales. Gracias a Dios por ellos. Tú y yo vamos por ahí. Si tenemos palabra de Dios y somos diestros en la palabra de Dios, nosotros también vamos a generar y vamos a enviar luz a las personas. Vida y energía. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia muerta, una iglesia que tú te sientas? Una vez hicimos aquí un entierro, me vino después un inglés diciéndome, wow, nunca he estado en un entierro así. Era muy sencillo. Dice, cuando voy por ahí, todo lo que dice parece ruido a los oídos. Pero hoy, aquí en este lugar, todo lo que decía era vivo. ¿Cuál es la diferencia? La palabra y el Espíritu Santo. Y esas son las dos cosas que tú vas a tener que aprender. Y en la medida que conoces la palabra y estás con el Espíritu Santo, en esta medida será tu eficacia. Eso no se escucha, no se aprende en una universidad o en un curso. Necesitamos la palabra y el Espíritu. Entonces, aquí vemos los dos contextos. Jesús les declaraba, citaba, el estudio sistemático, por decirlo de alguna manera. Deja que el Señor te guíe a estudiar un tema u otro. Y después la revelación, Dios les abría la mente. Entonces de repente la Biblia tuvo otro aspecto. Pablo le pasó lo mismo. Pablo era un hombre completamente puesto en la Biblia. Era un fariseo. De los fariseos había aprendido a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros rabino de Israel. Lo sabía tan bien que tenía que perseguir a los cristianos. Eso fue su comprensión. Nada más lejos de Dios, y tuvo el Señor que pararlo en el camino y decirle, Pablo, te va a ser duro seguir en este camino. Entonces, abre conmigo en Juan 5:39 y vamos a mirar un poco la problemática que tenemos con personas que leen la Biblia. Obviamente se aplica a personas incrédulas también, a personas que conocen un poquito, personas del mundo, pero también se aplica a la iglesia y a nosotros, ¿no? Juan 5:39. Juan 5:39. Nos dice Jesús, o les dice a los fariseos, vosotros escudriñáis la Escritura. Mira. Eso también habrá que apuntarlo en la lista. Escudriñar es estudiar, pero es incluso más detallado, escudriñar las Escrituras. Vosotros escudriñáis las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? Porque a vosotros os parece, y ahí está el concepto, la perspectiva humana, os parece que en ellas tenéis vida eterna. Pues sí, es verdad, está la vida eterna en la palabra. Es verdad. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es un punto importante. La Escritura da testimonio de Cristo. Si vas a estudiar la Biblia, asegúrate de encontrar a Cristo en lo que vas a estudiar.
De hecho, hay cierto estudio que lo único que hace es rellenarte la cabeza de datos y te hace sentir pues más importante porque sabes más. Aquí teníamos a gente que estaban leyendo la Biblia, teníamos a gente que tenían un prejuicio, un preconcepto. Dice, yo leo la Biblia porque ahí está la palabra de Dios, ahí está la salvación para mí, pero rechazo ir a Cristo. Eso es un problema del corazón humano. Una persona estará dispuesto a aprenderse un salmo entero de la Biblia o largas porciones de la Biblia, pero no quiere sujetar su vida a Cristo. Esto va a ser un caso que Cristo tuvo que enfrentar y nosotros también, porque dice, y no querréis venir a mí. Escudriñáis, os parece que ahí está la vida eterna. Es verdad que dan testimonio de mí las Escrituras, pero no me queréis a mí. Entonces apúntate siempre en tu búsqueda de Dios, buscar y encontrar a Cristo. ¿Dónde está Cristo? O como decía Juan, ¿qué haría Cristo en este momento? Juan 5:37. El Padre, el mismo capítulo, pero 2 versículos antes, ¿no? El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nadie ha visto el aspecto de Dios. Y 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Nosotros de verdad somos la suma de las palabras, espiritualmente hablando, somos la suma de la palabra de Dios que mora en nosotros. ¿Qué es la palabra que mora? Es la palabra que tú has entendido y que guardas y que aplicas en tu vida. Esto es una palabra que está morando, es decir, que está en casa contigo. Se siente en lugar y la palabra en su lugar y la palabra está dirigiendo. Entonces estas personas serán religiosas y por eso te digo que nos puede pasar a nosotros que leemos la Biblia, ¿vale? Pero no encontramos a Cristo o no queremos ir a Él con los requerimientos que nos hace. Su palabra no está morando en nosotros y a Dios pues no lo habéis escuchado, no lo habéis visto. Yo vengo, te doy la palabra, os doy la palabra y su palabra mora o no mora. Y os he dicho, Juan 6, ahora 35, 36, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Al que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Así que la palabra de Dios tendré que conocerla, tendré que estudiarla, leerla y dejar acercarme a ella. Tendré que tener revelación y tendré que aplicarla en mi vida. En la medida que yo estoy haciendo esto, me va a resolver todos mis problemas. Nunca más tendré hambre ni sed, espiritualmente hablando. Y me va a dar la luz y el entendimiento de las circunstancias, de cualquier situación en la cual yo me encuentro. En Mateo 22, volveremos a Juan 6, en Mateo 22 tenemos otra circunstancia, otro marco, otro ejemplo. Allí había una argumentación entre los saduceos y Jesús. En la resurrección, pues, vinieron a preguntarle a Jesús, ¿de cuál de los 7 hermanos será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Líder, futuro líder, te quiero alentar a que cada vez más te llenes de las Escrituras. Ignorarlo es
una enfermedad que existe en las iglesias, ignorar la palabra de Dios y el poder de Dios. Jesús dice, porque en la resurrección no se casarán ni se darán el casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, mira lo que dice Cristo aquí. Versículo 31, y eso es lo que quiero que subrayes, que apuntes también. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Leído lo que os fue dicho por Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué le llamamos ese libro la palabra de Dios? Porque lo que está escrito aquí, desde la primera palabra hasta la última, es lo que Dios te ha dicho. ¿No habéis leído? Entonces algunos se acercan a la Biblia como no sé qué, para que te sorpresa. De verdad, algunos hacen así, ¿no? Hoy voy a leer esto. Mañana voy a leer esto. A ver, otro día no la abro, porque no me da la gana. Y otro día voy a leer esto. A ver lo que Dios tiene para mí hoy. El que hace así, yo sé que funciona, porque Dios ama a los niños. Y Él dice que los niños vengan a mí. Pero eso no es madurar, no es estudiar, no es escudriñar, no es llenarse. ¿Qué es la palabra de Dios? Dios creó los cielos y la tierra mediante su palabra. Dios sostiene todas las cosas mediante su palabra. Su palabra estaba desde el principio. Su palabra es Dios, el verbo. El verbo es Dios. ¿Qué es la palabra? Es viva, va a dar vida. ¿Cómo dice Romanos 10? Para ser salvo, ¿cómo es para ser salvo? Romanos 10, 8 y 10 dice, ¿dónde está la palabra? La palabra está cerca de ti, en tu corazón. Si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca la palabra, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Cree qué? La palabra. Y con la boca se confiesa para salvación, justicia y salvación. Así que, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Creo que todos nos tenemos que hacer esta pregunta o escuchar esta pregunta. ¿No he leído yo lo que me ha dicho Dios? ¿Y dónde está lo que me ha dicho Dios? Está en esta Biblia polvorienta a lo mejor, en una estantería. Es que leo la Biblia en el móvil. La palabra en el móvil sigue siendo la palabra, pero ¿tú cómo subrayas en el móvil? ¿Tú cómo tomas una nota en el móvil? Y después que has tomado la nota en el móvil, ¿cómo la encuentras? Porque se ha ido por la nube. ¿Cómo la encuentras? ¿Dónde tienes tus notas? En el móvil. ¿Vale? Si has tomado tus notas en el móvil y las has guardado y las tienes en un lugar, pues mira. Pero demasiadas veces hay una pereza, o mejor dicho, un empobrecimiento, un empobrecimiento de tu vida por no estar lleno, por no haber leído, por no haber entendido todo lo que Dios tiene para nosotros. Decíamos el otro día que en los fundamentos tenemos 1700 versículos ordenados por temas, preparados para que puedas aprender y tener claramente explicado temas básicos. Vamos a llegar a esto. Entonces, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Lo que está aquí es Dios hablando. Entonces, a partir de ahora, el esfuerzo o el tiempo que le dedico va a marcar si soy un depositario de la palabra de Dios o si solamente
Soy como las abejas, ¿no? Que voy picoteando de un sitio a otro. Hebreos 5:11. Vente conmigo ahora para allá. Hebreos 5:11. Y nos dice el escritor a los hebreos que acerca de estos temas, algunos temas que están siendo desarrollados en este capítulo, tenemos mucho que decir. Nos dice que es difícil de explicar. Hay cosas en la Biblia que son difíciles de explicar. Lo dice el propio escritor aquí, ¿no? El Espíritu Santo. Pero dice que son difíciles de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Mira las palabras. El Señor nos está animando, hay nada de condenación aquí, pero nos está animando. ¿Cuánto tiempo llevas en el Señor? Y nos está diciendo, deberías ser un maestro. Esos maestros que tenemos que levantar, y cada uno aquí lo somos hasta un cierto punto, deberías ser maestro después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, el ABC, porque en la Biblia efectivamente hay un ABC, pero también está todo el alfabeto. Eso se consigue con el tiempo, con los años. No se va a conseguir en un año que tú lo vas a saber todo. Pero si no dedico tiempo, si me quedo, como decía antes, ¿no? Mirando un versículo para acá, un versículo para allá, me dejo distraer y a lo largo de la semana no he estudiado la palabra. Entonces dime, ¿qué se está atesorando? ¿En tu cuaderno o en tu corazón? ¿Qué se está atesorando? Mi corazón dijo de ti, búscame. El mismo Espíritu Santo te está hablando una y otra vez a lo largo del tiempo, a ti y a mí, y el Espíritu Santo me dice, búscame. Eso es algo que Dios plantea. Y acabo de citar un versículo y tú lo sabes porque Dios te lo habrá hablado alguna vez. Dios te habrá llevado por ahí. Búscame. Búscame. Entonces dice que esta gente, los hebreos, eran gente que se supone que conocían mucho de la palabra de Dios. Dice, mira, os habéis hecho tardos en el oír, y sois personas que tenemos que volver a enseñaros las cosas básicas. Eso se nota como pastor en la iglesia. Muchas veces notamos que no podemos pasar de un cierto nivel. Siempre tenemos que hablar de cosas sencillas, de cosas básicas, porque las personas no tienen hambre y no crecen espiritualmente, y entonces no hay ese deseo de conocer más. Y si habláramos ciertas palabras, iríamos por encima de las cabezas, y sería una predicación que no sirve. Pero eso es el Espíritu Santo que lo hace, ¿no? Si uno va orando, da Dios una palabra conforme al estado general de la iglesia. Pero aquí estamos en una clase de liderazgo. Así que vamos a ir un poquito más profundo. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no estáis consumiendo el alimento sólido. Vale, versículo siguiente. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Mira, otro calificativo, inexperto. Mucho tiempo, inexperto, debería ser maestro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso, porque la palabra se aplica en tu vida y con el tiempo te ves confrontado a muchas circunstancias, y si cada vez buscas del Señor y aplicas el rema que Dios te da para esta circunstancia, entonces por el uso tus sentidos están siendo ejercitados para discernir dónde está el camino correcto, el bien, y dónde está el chanchullo, dónde está las cosas malas. Y hoy en día vivimos en un tiempo donde es muy importante discernir. Mira, sería imposible que uno se pusiera detrás de este púlpito y que empezara a denunciar todas las mentiras que hay en Internet.
Imposible. Porque el diablo parece que no duerme, inventa nuevas barbaridades cada día. Y ojo, va a crecer esa capacidad de engaño hasta, si fuere posible, engañar a los propios elegidos. Es decir, que nos está hablando la palabra de un incremento, de un aumento de la maquinaria de engaño sobre la faz de la tierra. Y un engaño espiritual. Dirán, vete ahí, ahí está el ungido, vete ahí está el ungido. Entonces, voy a necesitar discernimiento. ¿Y cómo se adquiere el discernimiento? Pues lo acabamos de leer aquí. Confrontando una circunstancia, buscando de Dios, recibiendo el rema y aplicando el rema. Rema para esto, rema para esto, rema para esto, palabra viva y eficaz para esto, para esto, para esto, para esto. Y entonces con el tiempo uno se va haciendo una armadura. Se va haciendo un equipo de herramientas que puede usar para esto, puede usar para esto, puede usar para esto. Porque son herramientas reales. Entonces está el experto y está, Hebreos 5:13, el inexperto. Y es normal que seamos inexpertos durante un tiempo. Es normal. Que vayamos creciendo, madurando, es normal. Lo que no es normal es que dejemos de comer, nos satisfacemos, nos mantenemos en un nivel espiritual mediocre de leche. Un poquito de versículo para acá, un poquito de versículo para allá. Pero ya no estamos estudiando, no estamos haciéndonos una idea. Los de Berea eran nobles. ¿Sabe por qué eran más nobles que los de Tesalónica? Berea es una ciudad cerca de Tesalónica, por la cual Pablo cruzó cuando predicaba el Evangelio. Nos dice que los de Berea eran más nobles, Hechos 17, si no me equivoco, más nobles que los de Tesalónica, porque todo lo que escuchaban, se iban a casa, sacaban los rollos y buscaban. Mira, nos ha dicho que en Isaías, a ver si es verdad. ¿Y dónde Isaías dice? Y entonces volvía y buscaban la palabra que decía tal, que decía tal, que decía cual. Y dice, wow, pues sí, es verdad. Pero los de Tesalónica lo escuchaban de un oído, dicen que sí, dicen que no, y no lo comprobaban. Cuando lo comprobas en base a este libro, ya tu fe se asienta en la palabra de Dios. Puedes decir, Dios me ha dicho, Dios ha dicho, escrito está. Mira, el escrito está. ¿Tú sabes cuántas veces está en el Nuevo Testamento? Escrito está, o está escrito, la escritura, las escrituras, 126 veces en el Nuevo Testamento. Jesús hacía muchas referencias al Antiguo Testamento. Dice, mira, ¿no habéis leído esto? Hablando de resurrección. Y tú sabes ya cómo termina la argumentación, ¿no? Pero ¿no habéis leído cuando Dios decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. Y así Jesús llevaba al punto el tema de la resurrección. Abraham había muerto su cuerpo, pero estaba vivo en el cielo. Aleluya. Seguimos. Mira lo que sigue 5:14. Hebreos 5, hemos terminado 5:14, termina el capítulo 5 con el uso de la palabra. En el versículo 12 nos hablaba de los principios, de los rudimentos, y en Hebreos 6, 1 y 2, ¿qué tenemos? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos? Vosotros que habéis hecho los fundamentos, las 6 primeras clases son estos fundamentos, son estos rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, del mismo básico del Evangelio? ¿Lo sabéis? Arrepentimiento de obras muertas. 2. La fe en Dios. 3. ¿Bautismo en singular o en plural? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. 4. 5.
Conocer el tema de la resurrección de los muertos es básico. Y 6, juicio eterno. Conocer la justificación bíblica y lo que Dios dice del juicio eterno es el rudimento, es el ABC del Evangelio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso hay personas que son inexpertas. Volvemos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Murmuraban de él los judíos porque él había dicho, estamos en Juan 6:41, yo soy el pan que descendió del cielo. Mira conmigo ahora otra perspectiva. 45, escrito está en los profetas. Entonces Jesús te dice hasta dónde está escrito. Como cuando tú dices, mira, en Juan 3:16, escrito está. ¿Qué está escrito ahí? De tal manera amó Dios al mundo. Muy bien, entonces Jesús hacía lo mismo. En los profetas está escrito, serán enseñados por Dios. De lo que eso estamos hablando. Cuando tú vas estudiando la Escritura, Dios te enseña. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, viene a mí. Todo. Yo soy el pan de 46. Juan 6:46. Escrito está, no que alguno haya visto al Padre. No que alguno lo haya visto, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Entonces, Dios es espíritu. Dios es el inicio, es el creador de todo, está en el principio de todo. Y Él usa la esencia de Dios, sale de su corazón y de su mente por la palabra. Y esa palabra es la que tienes aquí. Jesús, el verbo que estaba ahí con Dios, el pensamiento, emana por la palabra. Y nosotros escuchamos a Dios por la palabra. El Espíritu Santo ejecuta. Los tres son uno. Los tres son Dios. Entonces nadie ha visto al Padre, dice Jesús. Pero yo he bajado del cielo y he venido a mostraros a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Y las palabras que yo doy son las palabras que me dice que yo tengo que hablar. Él lo piensa, me lo dice y yo lo expreso. Y tú tienes esa Biblia en tus manos que nada menos que el pensamiento y la misma palabra de Dios. Ahora muchos se han acercado a esa Biblia de cualquier manera para intentar decir y entender. La Biblia muchas veces se mantiene un libro cerrado cuando el corazón no está bien delante de Dios. Pero cuando uno se humilla, toma mi yugo sobre ti y aprende de mí. Cuando uno baja el cuello y se pone bajo el yugo con Cristo, cuando uno se humilla y pide sabiduría, Dios la da. Cuando uno día tras día de su vida vive humildemente delante del Señor, Dios se revela a ti y edifica su reino con sus palabras. Adquirimos discernimiento. Estas cosas no se adquieren en un solo día. Entonces Jesús les sigue hablando. Este es el pan, versículo 50, que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Sigue hablando, versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne
del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, ¿aquí qué está diciendo Jesús? Muchas personas que lo confunden, piensan que hay que comer la carne. Eso fue lo que los judíos pensaron, que había que comer la carne de Jesús. Obviamente Jesús no estaba diciendo esto. Pero 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. A ver si el cuerpo de Cristo, que estaba hecho de carne y sangre como tú y yo, le va a dar vida eterna a ninguno. Eso se llama canibalismo. Esto no es lo que Jesús estaba hablando. Otros piensan, pues, que hay que comer la Santa Cena. Cuando Jesús dice, el pan es mi carne y el vino es mi sangre. Ojo, el pan es un símbolo. No es lo que dicen los católicos. Lo llaman la transubstanciación, donde por arte de oración del sacerdote, la hostia se transforma en la mismísima cuerpo de Cristo. Eso no es lo que dice la Biblia. Los católicos lo enseñan así, y cuando le dan la hostia le entregan a Dios para que lo coma. Es su interpretación de este pasaje. Pero la vida no está en la hostia, no está ni en la carne física de Cristo y tampoco está en la hostia. La hostia o el pan es un símbolo. Eso lo enseñamos y Jesús lo dice. Y el vino es un símbolo. Entonces nosotros hacemos esto en memoria de Cristo, mediante estos símbolos, que por cierto toca la Santa Cena pronto, ¿no? Esos son símbolos y nosotros hacemos esto en memoria. Entonces, ¿de qué Cristo estaba hablando cuando dice que tenemos que comer su carne? Pues seguimos leyendo, porque dejemos que la Biblia explique la Biblia. ¿Vale? Porque cuando empezamos a argumentar nosotros nos perdemos, pero si dejamos la Biblia explicar la Biblia, ya lo tenemos. Seguimos. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. A ver, si yo como la carne física de Cristo, voy a permanecer en él. Y ahora que 2000 años han pasado, ¿cómo como yo la carne de Cristo? Si Cristo ya está muerto y resucitado y su cuerpo está en el cielo. Así que obviamente no está hablando de carne física. Bien, seguimos. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. A ver, ¿qué es lo que descendió del cielo? ¿Qué es lo que descendió del cielo? La palabra. La palabra fue hecho carne. Juan 1:14. El verbo era Dios, y después el verbo se hizo carne y habitó. Entonces, no fue un cuerpo físico que bajó del cielo, porque el cuerpo físico fue formado en el vientre de María. Pero lo que sí bajó fue el verbo. Este es el pan, seguimos leyendo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come este pan vivirá eternamente. 63, el espíritu es el que da vida, la carne, lo dice claramente, para nada aprovecha. Y ahora nos dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, el primer versículo que hemos leído, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es el verbo que estaba en el principio con Dios, es el verbo que se hizo carne, es el libro que tienes aquí y que hoy estamos diciendo que como líder necesitas ser fuerte, comiendo, estudiando, escudriñando, meditando, guardando, obedeciendo. Que cada vez que uno obedece la palabra es cuando la palabra se hace carne en ti. Mientras lo pienso, tengo la opción
entre obedecer y no obedecer, voy, no voy, pues es una opción más. Pero cuando empiezo a obedecer la palabra se hace parte de mí. Mis reacciones cambian cuando la palabra es hecha carne, mis reacciones cambian y son conforme a la palabra de Dios. Te pisa uno los callos. Antes reaccionaba de una manera. Y ahora que la palabra se ha hecho carne, te pisan los callos. Y tú sonríes. O bendices a tus enemigos. O cualquier otra característica de la palabra. Porque se ha hecho carne en ti. Entonces, un poquito después, también para volver a aclararlo, como resultado de estos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Jesús. Versículo 66. Entonces Jesús dijo a los 12, imagínate que había multitudes que lo seguían y ahora las multitudes dicen, me voy. Y Jesús se gira hacia los 12 y les dice, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pedro había entendido que las palabras de la vida y de la energía de Dios emanaban de Jesús. Y que eso es lo que tenemos que comer para nunca más tener hambre. Y el Espíritu de Dios para nunca más tener sed. Hasta aquí el estudio de hoy. Así que hermano, cada vez que ves que pierdes oportunidades de estudiar, no se trata de leer, ay, me condeno porque no he leído 3 capítulos hoy, ay, como un acto religioso. No te digo que Dios no puede usar esto, pero no es lo que estamos hablando hoy y no es la actitud. La actitud es, me acerco a Dios. ¿Quiere que Dios te hable? Pues lee sus cartas, lee su palabra y mientras lee, a lo mejor lees 2 o 3 capítulos, no sé, lees un trozo y no todo te habla, pero todo se registra. El día de mañana te podrá ayudar a tener discernimiento. Si te mantienes siempre humilde y cerca de Dios, esos son milagros que Dios hace entre tú y Él. Tú y Él. El Espíritu Santo es tu maestro, Jesús es la palabra, Dios te ama. Y entonces con tu fe y tu relación con Dios, Dios es quien te salva. El pastor, pues mira, los presbíteros han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. No somos un mediador entre tú y Dios. Podemos orar por ti. Pero tú te tienes que enganchar y comer de Dios. Si no, es una persona que, como dice aquí, pues no quieres venir a Cristo. Porque si sabes que Cristo es la palabra, pues entonces vete. ¿Necesitas a Cristo? Vete a la palabra. Vete a la oración, busca de Él. Aquí en este libro hay palabras de consuelo, hay palabras de enseñanza. Dice que toda escritura es dada por casualidad. Mira cómo rima muy bien. Cada palabra es dada por inspiración, espíritu de Dios, y no sirve para nada. Bendita mascarilla, que no escucho nada. Vale. Muy bien. Y es útil, dice. Toda palabra es dada por inspiración, y es útil. Cada versículo es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para exhortar, para redarguir y para instruir en la justicia. ¿Y para qué?
para que el hombre y la mujer de Dios esté completo, preparado para todo buen servicio. Aleluya. Así que mis queridos hermanos, en este tiempo de 1000 distracciones, sea tu vida absorbida en las cosas del cielo. El cielo estará en la tierra donde tú estás. Que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por esta tarde. Damos gracias por tu palabra, por tu grandeza, por tu bondad. Señor, necesitamos cada uno tener más hambre y buscarte mejor. Gracias por los estudios que tú nos das. Gracias, Señor, por los fundamentos. Nunca fue mi idea de escribir de hacer este libro. Pero, Señor, esa recolección de tantos versículos por tema, Señor, ahí lo tenemos también como libro de referencia. Padre, bendice a tus hijos, a tus hermanos, a mis hermanos también, Señor. Bendice a cada uno aquí. Para, oh Dios, que cada uno crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.